Hola y bienvenidos un día más a este canal, donde este pato lector les resumirá diferentes mangas, manhwas, webtoons y más. En esta ocasión vamos a continuar con La malvada princesita, capítulos 62 a 84. La información de este webtoon la encontrarán en la cajita de descripción. Después de esa noticia, Leona termina teniendo una idea, yendo a ver a su padre para pedirle permiso de ir a la fiesta y hablar con el primer príncipe. Vemos que el emperador accedió a su petición, cosa que le hizo muy feliz. Y mientras paseaba en el jardín de camino a ver al primer príncipe, se encontró con Cheryl, quien le entregó un regalo. Al principio sospechaba de él, pero ella le dice que no es nada malo y que solo se lo da porque quiere, descubriendo que es una muñeca con la forma de su madre. Cuando Cheryl se marchó, el emperador llegó a donde ella estaba, ya que a distancia vio su triste expresión, decidiendo abrazarla, cayendo en cuenta de que realmente quiere a la niña, preguntándole de nuevo si realmente quiere ser emperador. Leona lo confirma, por lo que el emperador se da cuenta de que si logra hacerlo, podría ser la primera vez que todos los niños salgan como adultos del palacio, bajándole y preguntándole qué decía el diario de su madre, por lo que ella no sabía qué decir, y solo termina mencionando que decía que quiere que tenga una familia y que la quiere, agregando que ella también quiere a su madre, cosa que molesta un poco al emperador ya que nunca le ha dicho que lo quiere, pero Leona no entiende por qué su cambio de humor. Mientras, el primer príncipe estaba reunido con algunos nobles que se sorprenden al ver que entra Leona, quien les reclama por no decirle de la visita de Raku, pero él se disculpa, dejando confundidos a los nobles, y cuando el primer príncipe los presenta, Leona recuerda el consejo de Lin, por lo que amablemente se presenta, dejando encantados a los nobles, y continuando su discusión con el primer príncipe. El día de la fiesta, Raku se terminó encontrando con Leona, a quien saludó amablemente, cosa que a ella le molesta, y cuando le dice que mantendrán en secreto su encuentro, ella le dice que no importa, que todos saben que estuvo en el bosque, agregando que cuando se conocieron se autonombró emperador, cosa que deja a todos sorprendidos, pero él le dice que se confunde, que no dijo nada similar, y al sentirse intimidada por la mirada de Raku, decidió llamar a su padre, quien llegó preguntando qué pasaba. Raku le explica que es un malentendido, y dejándolo de lado le propone que hagan más estrecha la relación entre su reino y el imperio, comprometiendo a su hija con su hijo, cosa que al primer príncipe y Nikhil no les parece, pero Raku los intenta calmar e incluso cancela la magia que ambos habían alistado, por lo que el emperador se molestó, comenzando a congelarlo, reclamándole que osó apuntar su espada contra sus hijos, ordenándole que se marchara. Y cuando todo se calmó, ambos hermanos le decían a Leona que no se preocupara, pero ella, al ver a Geros, se acercó a él comentándole lo que Raku había propuesto y preguntándole hace cuánto tiempo él se casó, y al descubrir que fue justo después de que acabó con ella, enfureció, jurando acabar con él. Pero Geros la calmó, por lo que Leona pudo pensar tranquilamente, pidiéndole que la acompañara a un lugar. Por otro lado, los hermanos seguían confundidos porque el emperador los llamó sus hijos. Harriet se acercó a ellos diciéndoles que él está cambiando gracias a Leona. Y cuando Nikhil meditaba cómo llamarle, el emperador apareció diciéndoles que podían llamarlo como quieran. Más tarde, Leona y Geros llegaron a la guarida de ella, quien le había pedido le ayudara a buscar algo extraño ya que sospechaba Raku hizo algo con su guarida. Pero Leona nota que Geros está raro, y él le dice que apenas se había dado cuenta que es una bruja. Leona se sorprende porque siempre sospechó que ya lo sabía, preguntándole qué pensaba que era, a lo que él le dice que un dragón, pero cambia de tema ya que siempre quiso preguntarle si había conocido a su hermano, por lo que Leona comienza a pensar recordando a ese niño. Vemos que cuando se conocieron, él luchó contra ella, pero ambos quedaron en empate, por lo que el hermano de Geros le comentó que si su hermano mayor estuviera ahí, todo habría acabado diferente, ya que él es muy fuerte. Al oír esto, Geros llora, preguntándole a Leona si su hermano realmente era fuerte, a lo que ella dice que sí, por lo que Geros sonríe recordando cómo quería a su pequeño hermano. Pero retomando el tema, Leona le pide que le ayude a buscar algo extraño. Y de repente, ella, al revisar su alcancía, descubre el sello que Raku dejó, pensando en modificarlo para hacerlo pasar un mal rato. Y cuando salieron de ahí, Geros le preguntó si era rica, cosa que ella confirma y termina regalándole un libro para que aprenda a leer escritura demoníaca, cosa que lo hizo muy feliz, aunque el libro solo era de chistes.
Yeros la dejó en el palacio, y Leona, al ver cómo todos seguían en la fiesta, se comenzó a sentir un poco sola, hasta que vio cómo llegaron sus hermanos y el emperador, comprendiendo que ya no está sola y que tiene una familia. Por otro lado, Raku seguía haciendo corajes por haber sido echado por el emperador, así que decidió ir a ver al cardenal, quien lo recibió amablemente. Raku le terminó pidiendo que le hiciera una revisión al alma de la 12ª princesa, ya que sospechaba que no es lo que parece, cosa que el cardenal termina accediendo a hacer, preguntándole por qué está tan seguro de que tiene un alma diferente. Raku le dice que había dejado un sello en la guarida de la bruja, que llevaría a cualquiera que entrara ahí donde él estuviese. Emocionado porque creía que la descubriría, ya que sentía que alguien estaba ahí, y en ese instante terminó apareciendo frente a ellos un wyvern, ya que Leona cambió el sello hacia una guarida de monstruos. Al día siguiente, Leona estaba pensando en cómo le habría ido a Raku con su sorpresa, pero Yeros la saca de sus pensamientos, preguntándole cómo se lee el libro, aunque ella no le quiere decir que son solo chistes, ya que se ve muy emocionado, por lo que le cambia el tema, preguntándole qué puede hacer para crecer su fuerza entre los nobles, por lo que Yeros le propone que gane el torneo de cacería. Mientras, Nikki le estaba con el emperador, aún incrédulo de que lo dejara decirle padre, pidiéndole permiso para unirse a la competencia de cacería, diciéndole que le entregará un núcleo de monstruos, pero que será después de que le entregue uno a Leona, por lo que el emperador le dijo que era un buen hermano, y al ver eso, él agradeció que lo dejara participar y salió corriendo de ahí. Harriet le decía al emperador que ha cambiado mucho gracias a Leona, y que no es el único, pero ambos son interrumpidos por la llegada de ella, quien le pide al emperador que la deje participar en la competencia de caza. Al principio él no quería, pero ella le muestra que ahora es más fuerte, por lo que termina accediendo. Leona le dice que va a atrapar un wyvern, y que lo asarán para poder comerlo, cosa que sorprende a Harriet y el emperador, aunque Leona lo considera una exquisitez. Después de visitarlo, iba de regreso a su habitación, pero se terminó encontrando con el primer príncipe, quien, al enterarse que participaría en la cacería, se preocupó, porque empezara a llamar la atención de los nobles, cosa que no permitiría. Y comienza a decirle que será él quien ganará, pero su discusión es interrumpida por Cheryl, quien decía que sería Leona la que ganaría, llevándosela de ahí mientras el primer príncipe le gritaba que él ganaría. Cuando estuvieron a solas, Cheryl le entregó un regalo a Leona, una poción para atraer monstruos, cosa que termina aceptando. Y los días posteriores estuvo entrenando con Yeros, quien la molestaba por no saber lo básico, hasta que ella le termina diciendo que ella nunca había tenido a nadie que le enseñara y que lo aprendió todo sola, cosa que lo sorprende ya que es muy fuerte, decidiendo enseñarle bien cómo usar su mana. El día de la competencia llegó, los nobles hacían sus apuestas y vemos que solo uno apostó por Leona. Mientras, Leona venía con sus hermanos, quienes hablaban de lo que atraparían, mientras ella les decía que atraparía a todo y que no se cruzaran en su camino. Y cuando llegaron, Leona fue recibida por Cage, notando que llamó la atención de algunos nobles, a los que saludó, y deja encantados con su ternura. Harriet procedió a explicarles que ganaría el que trajera el núcleo de monstruo más valioso, y que tienen 6 horas para cazar, por lo que todos comienzan su búsqueda, pero para la mala suerte de Leona no encuentran ninguno. Aunque esto era gracias a los sacerdotes que ahuyentaban a todos los monstruos que se acercaban a ella, porque querían que ganara el primer príncipe. Pero todo se arruinó cuando un golem de hierro apareció. Por suerte, Leona lo vio, agradeciéndole que se deshiciera de los sacerdotes, pero decidiendo exterminarlo. Cuando las horas pasaron, el primer príncipe le enseñaba a Nikki que cazó un wyvern. Pero cuando ambos se percataron que Leona no había regresado, van a avisarle a Harriet, quien está despreocupado, pero cuando el emperador se enteró, decidió hacer desaparecer el bosque. Por suerte, Leona terminó apareciendo entre los arbustos, diciendo que se atrasó porque era difícil arrastrar el saco, mostrándoles a todos que había traído un montón de núcleos. Debido a que tenía la poción que Cheryl le dio, pudo recuperar el tiempo perdido por los sacerdotes. Y esto también hizo muy feliz al noble que apostó por ella, ya que les mostró el núcleo del golem de hierro, el cual era el más valioso. Esto también sorprendió a Yeros, quien le decía que los rumores de ella crecieron, en especial el que decía que cambió al emperador, y por otro lado, le preguntó qué haría con ese núcleo, a lo que ella le dijo que un artefacto, pidiéndole que le preste algunos materiales, cosa que él acepta, preguntándole que le cuente más sobre ella. Leona termina accediendo, contándole su pasado cuando se convirtió en bruja, por lo que Yeros siente que preguntó algo que no debía, pero ella lo calma diciéndole que ahora está mejor y que ya puede confiar en las personas.
Mientras, el primer príncipe fue a ver al pontífice diciéndole que no interfiera con Leona, que ella será su esposa, pero él lo calla, diciéndole que solo tiene que convertirse en el emperador y después decidirán quién será su esposa, agregando que quiere que lleve a Leona al templo. Por otro lado, vemos cómo Leona había terminado el artefacto, enseñándoselo a Geros, mostrándole que es de invisibilidad, cosa que lo deja sorprendido, por lo que le dice que con eso puede ganar más dinero y seguidores. Ella lo piensa, y siguiendo el consejo de Geros, llaman a Harriet, ya que él sabía que él era conocido como Shadow Harriet en el bajo mundo, proponiéndole que los ayude a venderlos. Al principio, él se negaba, haciéndose el tonto, pero al final, cuando Leona le dice que tendrá que regalarle el regalo que le tenía él a Geros, termina accediendo, diciendo que lo venderá al gremio de ladrones Sisha, pero que necesita al menos 5 artefactos, por lo que Leona se pone a trabajar en eso, cosa que preocupó a Kate, ya que se saltó la comida, pero cuando le dice a qué gremio lo van a vender, ella la termina animando, ya que viene de ese gremio. Cuando terminó los artefactos se sintió como una genio sin igual, porque hizo lo que muchos harían en un mes, en una semana. Pero en ese momento entró Lynn, por lo que le preguntó para qué eran los vestidos. Ella le terminó recordando que celebrarían su cumpleaños pronto, y mientras en el gremio Sisha vemos como Ter, el dueño de esta, se encuentra con Carrot, quien llegaba a ofrecerle el artefacto que Shadow Harriet le dio. Al principio no mostró interés y menos al saber el costo que tenía, pero cuando fueron avisados de una redada, Carrot le dijo que podría ser usado por más de una persona, poniéndolo a prueba y decidiendo al final hacer negocios con el alquimista que creó el artefacto. El día del cumpleaños de Leona llegó. Ella estaba ansiosa por comer y como el emperador llegaba tarde decidió empezar, pero justo en ese momento llegó, disculpándose con él. Él la calma e incluso pone las velas en su pastel, y cuando Leona pide su deseo, Nikki le dijo que no necesitaba decirlo en voz alta. Mientras, el emperador se enteraba de que Raku estuvo en el templo, decidiendo mantenerlos vigilados, al igual que el primer príncipe. Al final de la fiesta, Leona fue a revisar sus regalos, descubriendo unos muy raros y otros de su agrado, siendo sorprendida por Ibe, quien llegaba a felicitarla, diciéndole además que Raku había ido al templo donde causó que el cardenal se molestara con él, porque terminó apareciendo un Weaver, cosa que hizo reír a Leona. Y cuando Ibe se marchó, ella se quedó pensando que por fin tiene una fecha de cumpleaños, mayo 14, pensando que siempre la recordará. Mientras, el pontífice seguía pensando en lo que el cardenal le dijo, decidiendo enviar una carta al primer príncipe, ya que va a comprobar el alma de Leona, y si es una bruja, la exterminará. Antes de que Leona se durmiera, Geros fue a visitarla para darle su regalo de cumpleaños, pero ella al principio lo rechaza, hasta que se entera de que es un artefacto que puede dejarla salir del palacio sin que se den cuenta, estallando de felicidad al recibirlo. Por lo que deciden salir un rato, yendo al bosque, ya que ella quería practicar un rato usando la poción que le dio Cheryl, llamando monstruos los cuales exterminó muy rápidamente, cosa que sorprendió a Geros, quien le pedía que le explicara cómo hizo eso. Ella al final se lo explica, pero fueron interrumpidos por la llegada de Carrot, quien se ve tiene una relación cercana con Geros y aprovecha para preguntarle si fue él quien hizo el artefacto que Shadow Harriet les dio. Pero al ver a Leona le pregunta si es su hija. Geros le dice que no, que es su estudiante, aunque ella no le cree. Pero sigue con el tema, diciéndole que le ofrece mucho dinero por hacer un contrato exclusivo para venderle sus artefactos. Al principio él estaba emocionado por el monto, pero decide rechazarlo, pidiéndole a cambio que el gremio Sisha apoyara a la 12ª princesa, cosa que sorprendió a Carrot. Al día siguiente, el primer príncipe había recibido la carta del pontífice, quien insistía en que llevara a Leona, y sin poder negarse fue a verla, sorprendido de verla tan pensativa, preguntándole a Nikki el por qué estaba así, aunque tampoco lo sabía. Leona estaba pensando en los cercanos que se veían Geros y Carrot, molestándose al recordarlo. Y una vez que habla con el primer príncipe, él le dice que quiere llevarla al templo para que le den una bendición. Nikki no estaba de acuerdo con esto, y al ver que su comentario molestó al primer príncipe, lo acusó con Leona. Esta terminó aceptando acompañarlo, diciéndole que si estaba tramando algo terminaría con él, y vemos que el emperador tampoco estaba de acuerdo con esta idea, pero después de sus súplicas terminó accediendo, dándole un artefacto para que lo llame si es necesario. En el viaje vemos que Leona se aburre, por lo que le pregunta a Lynn cómo es el pontífice. Ella intenta explicarle, pero Harriet y Cage dicen que es un loco,
por lo que Lin estaba por castigarlos por hablar tan imprudentemente frente a Leona. Pero son atacados en ese momento por unos monstruos, así que todos deciden ir a encargarse de ellos, dejando a Leona que estaba dentro de un escudo. Pero de repente un asesino entró, aunque no necesitó hacer nada, ya que un hombre de Sisha se hizo cargo e incluso le dio la información que pidió acerca del pontífice. Leona había preparado esto de antemano y le terminó entregando el artefacto como pago. Mientras, en el templo, el primer príncipe estaba muy intranquilo hasta que se enteró que ya habían llegado. Ellos habían sido recibidos por un sacerdote que parece no simpatizar con Harriet y que considera a Lin y a Cage como indignas, pero los termina llevando al salón a comer, donde Leona, al notar cómo miraba a Lin, le advierte que ella es como su madre, por lo que tiene que tratarla bien, y mientras hablaba con el primer príncipe, este sentía remordimientos, y cuando estaba por confesarle todo, el pontífice entró, le dio la bienvenida a Leona, llevándola al salón donde procedió a darle la bendición. Leona ya iba de regreso a su lugar, pero fue detenida por el pontífice, quien le dijo que quería checar su alma para poder darle el agua bendita que le dio a los otros hijos del emperador. Cage protestó, ya que sabía que ella era una bruja, y cuando el pontífice preguntó si es que había algún inconveniente, Leona dijo que no. Por suerte, el hombre de Sisha le había dado un brazalete con el mana de níquel, e incluso si algo salía mal, le aseguró que ellos se harían cargo, por lo que aceptó sin chistar, pero todo se complicó cuando el pontífice le pidió se quitara el brazalete, por lo que los Sisha entraron en acción y comenzaron un ataque. Todo quedó en oscuridad y el pontífice la acusaba de haberlo causado, pero de repente empujaron al pontífice al artefacto, por lo que Leona vio que su alma era de color morado, indicando un demonio, y cuando entraron los soldados terminaron causando que ella rompiera el artefacto que llamaba al emperador, por lo que su padre terminó apareciendo, cosa que causó que al final terminara tocando el artefacto, revelando que su alma era transparente, considerada la más pura y llena de potencial, cosa que el pontífice no creía, e intentaba obligar a Leona a volver a tocar el artefacto, por lo que el emperador lo detiene, diciéndole que lo único que hizo fue revelar que Leona es mucho más especial de lo que pensaban. Pero como el pontífice seguía de necio con que era un error, el mismo emperador probó el artefacto, mostrando que funcionaba perfectamente bien, marchándose con Leona y el primer príncipe. Después de eso, Leona le estaba presumiendo a Yeros que tenía un alma transparente, y cuando ella le pregunta si es que van a entrenar, él le dice que no, ya que tiene que ir a otro lado, por lo que Leona le suplica que la lleve con él. Cosa que termina haciendo, aunque Leona se convierte en un torbellino de curiosidad hasta que encuentra un carrusel, y justo cuando se bajó vio cómo maltrataban a un niño, pero decidió no hacer nada, marchándose con Yeros, llegando así a una puerta mágica que llevaba a un adivino, el cual esperaba a Yeros entregándole lo que le pidió y procediendo a decirle a Leona su futuro, diciéndole que enfrentará problemas pero que logrará superarlos, agregando que debe de conocer lo que es el amor verdadero y que al hacerlo podrá perdonar la traición, cosa que al final no le gustó, pero Yeros la calma, aunque ambos son sorprendidos cuando escucharon cómo aquel niño estaba burlándose de aquellos hombres que lo golpearon, ya que los había amarrado, por lo que Leona le pide a Yeros que se lo traiga, pagándole el precio que pidió. Y una vez que lo trajo, ella le termina preguntando cómo hizo para atraparlos, escuchando su explicación, la cual se acompañó por un rugido de estómago, por lo que Leona se lo llevó al palacio, dándole de comer, y bromeando con él sobre aniquilarlo porque no quería comer. Recordando lo que Yeros le dijo sobre él, le termina preguntando por qué robaba. Él le dice que tiene una madre enferma y un hermano ciego, por lo que Leona le pregunta si le dará su lealtad si se hace cargo de su familia, cosa que él inmediatamente acepta, y Yeros aparece preguntando qué hará con él. Leona le dice que lo enviará a Sisha, ya que quiere tener a alguien leal a ella dentro de la organización. Mientras, vemos cómo el primer príncipe está siendo torturado por el pontífice, y por otro lado, Lin y Cage se percataron de que Leona se había ido, por lo que ella se disculpa con ambas e incluso le dice al niño que el gremio no lo va a aceptar solo por ser rápido, así que le dice que le dará una oportunidad. Y en ese momento vemos cómo llega el caballero David, al cual le pide que entrene al pequeño, que se llama Casper. Después de eso, Leona se termina encontrando con el sabio, el cual está muy agradecido con ella, por lo que le dice que el gran sabio la visitará muy pronto, pero la conversación queda interrumpida cuando Leona ve al primer príncipe,
por lo que decide ir con él, quien al parecer la está ignorando, por lo que ella aparece frente a él, viendo la cantidad de moretones que tenía, preguntándole si fue el pontífice. Pero debido a su enojo y frustración termina diciéndole a Leona que todo es su culpa, que si ella fuera débil él no tendría que pasar por eso, incluso le dice que no debería de haber nacido, pero inmediatamente se disculpa, aunque Leona parece no haberle prestado atención a sus palabras, ya que lo tomó de la mano y lo llevó hacia el estudio de su padre. El emperador estaba hablando con Harriet de la obsesión del pontífice con evitar el artefacto para ver el color del alma, decidiendo preguntarle a Leona si vio algo ese día. Y justo en ese momento ella entró acercándose al emperador para decirle lo que el pontífice le hizo al primer príncipe. El emperador hizo pasar al primer príncipe y le pregunta qué pasó, pero como no contestaba se lo terminó ordenando, por lo que él le dice todo e incluso le menciona que como no es su hijo biológico no dijo nada. En ese momento el emperador le hace entender que desde que lo adoptó lo considera su hijo y que puede contar con él, abrazándolo mientras el primer príncipe lloraba en su hombro, cosa que es vista por Leona y Harriet. Al día siguiente, Leona estaba con Cheryl, quien quería jugar con ella, pero Leona pensaba en que el emperador parece también sospechar del pontífice, pero decidió no decirle nada, ya que quiere esperar a ser más fuerte y grande para hacerse cargo. Cuando de repente ve como Cage miraba fijamente el área de entrenamiento, enterándose por Cheryl que Nikhil estaba ahí, por lo que decide ir a verlo, encontrándose con él, quien le decía que quería mejorar en combate físico, aunque no es muy hábil, por lo que Leona lo anima y después decide ir a ver cómo está Casper, cosa que a Nikhil no le agrada deteniéndola, pero al oír que es un subordinado más, la deja ir. Ella lo termina encontrando dormida en la escalera, y vemos que tiempo después Geros fue a buscar a Leona, topándose con la escena de Casper y Leona dormidos juntos, cosa que no lo hizo sentir bien, desapareciendo. Y al poco tiempo, Casper despertó viéndola dormir, decidiendo esforzarse para pagar todo lo que ha hecho por él, y cuando Leona despierta, ella se termina marchando, diciéndole que se esfuerce, cosa que lo sonroja, y esto es visto por Nikhil, quien está decidido a acabar con él. El primer príncipe quería ir a ver a Leona, pero estaba muy avergonzado, y cuando llegó a su cuarto vio que ella estaba muy molesta, por lo que Cage le explica que se debió a la visita del primer sabio. Un día llegó sin avisar, pero sin importar eso, Leona se reunió con él, quien se presentó como Aranrod. Y estaba sorprendido porque fuera una niña tan pequeña, pero sin importar eso, Leona terminó preguntándole si sabe algún método de cómo regresar a la vida a las personas. Él le dice que sí, pero que no se lo dirá, por lo que Leona le dice que no es para ella, que es por un bien mayor, por lo que Aranrod decide decirle cuando sea mayor, cosa que a Leona no le parece, diciéndole que ya es mayor, pero él le termina diciendo que le dirá si puede traerle una escama de dragón, cosa que la deja sorprendida, pero al final le termina diciendo que le mostrará que ya es mayor y le llevará la escama. Por ahora, dejaremos hasta aquí nuestra historia. Si les gustó este tipo de contenido, no olviden darle like, poner en los comentarios sugerencias de nuevos videos, compartan y suscríbanse. No olviden de unirse a la familia del Pato Lector, ya que podrán ver un resumen extra al mes, así como de usar diferentes stickers del Pato Lector y recibir saludos al final de cada video. O dejar un super gracias que me ayudaría a seguir trayéndoles este tipo de videos. Nos veremos en un siguiente resumen. Bye.